Aleluya, gloria a Dios, bendito es nuestro Señor, amén. Amén. Sea bienvenido esta mañana a la casa de nuestro Dios. Nos gozamos de verle un domingo más. Hermano, en estas circunstancias le he dicho, le he reiterado que es una victoria, porque nuevamente podemos venir a la casa de nuestro Señor, y esto es signo de que el Señor nos ha sustentado, nos ha guardado, estamos bendecidos, amén, estamos con salud, y esto es una grande bendición. Hermano, que usted nos sigue a través del internet, le saludamos, damos gracias por su vida, seguimos orando por cada uno de los que se conectan y con los que usted puede compartir la palabra. Es un medio que Dios ha puesto a nuestro alcance para predicar, para compartir ese mensaje de salvación. Muchas veces nos cuesta trabajo decirle a nuestros familiares, a nuestros amigos o conocidos el mensaje de salvación, pero si usted comparte estas predicaciones con aquellas personas a las cuales usted ama, pues yo creo que será un tanto más sencillo. Así que nos da gusto que nuevamente esté conectado a través de este medio que el Señor ha puesto. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno y nos gozamos de estar reunidos. Una bendición para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta que escribió el apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 5. Gloria a Dios, aleluya. Con toda calma usted búsquelo tranquilamente, no se apresure, porque cuando nos ponemos nerviosos se nos pierden los libros. Recuerde, Nuevo Testamento, después del libro de los Evangelios, sigue el libro de los Hechos y después vienen las cartas paulinas. Y ahí, en esas cartas, está la que hoy le estoy invitando a que abramos, Efesios capítulo 5. ¿Lo tenemos? Voy a leer del verso 15 al verso 20 y usted sígalo con su vista. Dice la bendita palabra de nuestro Dios: mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre santo y poderoso, bendito eres mi Dios, tu nombre alabamos. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias, Señor. Gracias por tu grande amor, por tu infinita misericordia, por la preciosa oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa. Señor, es un grande privilegio de poder venir y postrarnos ante ti, reconociendo que tú eres nuestro Dios, pero también nuestro Padre, nuestro amigo, nuestro Señor y Salvador, al cual nos rendimos y le damos toda la gloria. Bendito seas mi Dios. Señor, en esta hora pongo en tus manos este tiempo, que tú ministres a esta tu iglesia. Usa mis labios, usa, Señor, mi persona. Conoces mis grandes limitaciones, por eso me abandono en tus manos, mi Señor, para que tú seas el que hable a este pueblo tuyo. Señor, pido que tu Santo Espíritu venga y toque corazones, tu Santo Espíritu redarguya en cada uno de nosotros y haga la obra preciosa. Dios, tu palabra cumpla el propósito para lo cual fue enviada.
Te adoramos, Padre, te bendecimos, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, hermanos, nos gozamos de estar este domingo en la casa de nuestro Padre. Y creo que la palabra de Dios siempre tiene una enseñanza importante para cada uno de nosotros. Y en esta mañana vamos a hablar de la ingratitud. Cuán notoria es a nuestro alrededor. Y bueno, he tomado este pasaje donde el Señor nos habla, nos invita a tener una forma de comportarnos, una forma de vivir. Así que, si usted ve al principio el encabezado del capítulo 5, dice, andad como hijos de Dios. ¿Sí? Y de repente como que nos salimos del redil, a veces por una u otra circunstancia. Dice Pablo en la carta que escribe a los romanos, no os conforméis a este siglo, no te amoldes a este mundo. Pero muchas veces este mundo en el cual vivimos, en el cual estamos, en el cual pues tenemos o pasamos mucho de nuestro tiempo, nos gana. Y de repente lo que vemos que el mundo hace, nosotros consciente o inconscientemente, pero lo seguimos. De repente hay muchas cosas que como cristianos dejamos de hacer. Por eso, mire, lo que Pablo escribe, o más bien, lo que el Espíritu Santo inspiró a estos grandes hombres de Dios para que plasmaran en su bendita palabra, no es ninguna casualidad, no es para que estuviera más gruesa nuestra Biblia y pesara más y apantalláramos a los que nos ven que la leemos. No, no es para eso, amados hermanos, es porque cada una de las enseñanzas que están plasmadas en ella tiene un porqué para nuestro vivir. De repente no lo seguimos. Verso 15, mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios. Y hermano, mire, muchas veces lo hemos leído, quizás hasta no lo sabemos de memoria, pero cuántas necedades hay en nuestra persona. Dejamos de hacer lo que el Señor nos manifiesta. Por eso, este verso 15 nos lleva a entender que dejemos la necedad, que no nos comportemos como necios, sino como sabios. Por ahí alguien dijo, el hombre inteligente habla, el hombre sabio calla, mas el necio grita. ¿Y cuántas veces he gritado? Y hermano, muchas veces he caído en este tremendo error de ser insensato, de ser un necio. Pero el Señor esta mañana está hablando a nuestra vida y nos está corrigiendo, que nos comportemos como sabios, con inteligencia,
con sabiduría, es decir, aplicando de una correcta manera lo que conocemos, lo que sabemos. Verso 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y cuando Pablo escribe aquí, porque los días son malos, no estaba refiriéndose al clima, porque de repente nos levantamos, abrimos la ventana o la puerta y vemos, está nublado, hoy es un mal día. No, hermano, más allá de... Cuando habla de que los tiempos son malos, es por lo que se estaba viviendo. Y hoy, no sé cómo le parezcan estos tiempos. Pero sí, mira, muchos con los que de repente llego a dialogar, me dicen, yo no escucho las noticias. Bueno, está bien. Pero cuando las llegan a escuchar por alguna circunstancia, ¿qué encontramos en esas noticias? Violencia, destrucción, atracos, muerte, y qué más, y qué más, y qué más. Solo cosas negativas. De 20, 30, no sé cuántas noticias contenga ese noticiario, el 90 si no es que más del porcentaje son noticias malas. Asesinaron, asaltaron, no sé cuántas y cuántas cosas malas hay a nuestro alrededor. Por ahí puede surgir alguna buena noticia, pero luego esa buena noticia la distorsionan y la convierten también en mala. Bueno, pero no vamos a enfocarnos a esto. Dice que los tiempos son malos y hoy estamos viviendo tiempos malos. Tiempos de maldad, de violencia, de destrucción. Podíamos decir, no es mi culpa. O yo no he participado en esto. O ¿qué otra excusa pudiéramos dar, hermano? No me corresponde a mí. Yo no puedo cambiar el corazón o el pensamiento de las personas. Y es cierto, pero hermano, usted y yo no podemos cambiar al hombre, pero Dios sí, y usted y yo tenemos un arma poderosa en nuestras manos para comunicar esas buenas nuevas, hablarle a la gente de que hay una esperanza, de que hay un Dios de amor. ¿Sabe que el mundo tiene un concepto erróneo de Dios? Un Dios castigador, un Dios malo, un Dios agresivo. Y ese era el concepto que yo también tenía de Dios. Hasta que lo fui descubriendo en su bendita palabra y me fui dando cuenta que ese Dios que me habían enseñado las religiones no tiene nada que ver con el Dios de amor y misericordia que se revela en su palabra. De ahí que el hombre tiene una esperanza, y esa esperanza se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, aunque dice aquí Pablo que andemos con diligencia, que andemos con sabiduría, porque los tiempos son malos. Verso 18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, ser llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino. ¿Por qué? El vino trae destrucción. Primero, al que lo ingiere. Y eso va a causar pleitos, contiendas y muchas situaciones adversas. Señor aquí nos está conminando a que nos llenemos del Espíritu Santo. Que la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas. Verso 19, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos y cánticos espirituales,
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Interesantísimo, ¿verdad? Dice primero que no nos embriaguemos con vino, que dejemos que el Señor venga y tome posesión de nuestras vidas, que nos llenemos del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo va a cambiar, va a renovar nuestros pensamientos, va a renovar nuestros corazones. Y entonces podremos entender lo que cantamos, lo que decimos, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pero me quiero abocar al verso 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿por qué Pablo se detiene a conminar a los efesios a que dieran gracias? Yo creo que no es casualidad que lo hiciera. Y no es casualidad que hoy estemos leyendo este versículo, que lo estemos tomando para nuestras vidas. Hoy hay ingratitud. ¿Sí? Hemos descuidado esa parte. A veces pensamos que todo lo merecemos, que todo nos lo hemos ganado y que todo nos corresponde. Y entonces nos volvemos como el pueblo de Israel, ingrato, insolente, que no entendía que si tenían bendición era de parte de Dios. Ellos disfrutaron de todas las bendiciones que el Señor enviaba cuando ellos vagaban por el desierto. El Señor los sostuvo. El Señor les envió el maná, les dio agua en medio del desierto. Y aún así se quejaban. Aún así murmuraban. ¿No es cierto que era un pueblo ingrato? Analicémoslo. Veamos el comportamiento de Israel cuando andaban por el desierto, hermanos. Cómo el Señor derramaba bendiciones en sus vidas. Pero esas bendiciones les parecían pocas. ¿No es cierto que llegaron a decir: estamos hastiados del maná, ya no queremos maná, queremos comer carne? Qué bonito era en Egipto cuando teníamos las ollas de carne de balde, dice una versión. Quiere decir que no hacían nada, supuestamente no hacían nada y todo lo podían tener. Y no es cierto, eran esclavos y les costaba muchísimo trabajo poder tener lo que tenían. Pero ellos pensaban cuando estaban en el desierto: no, nosotros allá vivíamos cómodamente, allá nada nos faltaba, allá todo era fácil. ¿Sí es cierto, hermanos? ¿Y cuántas veces nosotros también hemos pensado que cuando vivíamos allá en Egipto, es decir, en el mundo, cuando nosotros éramos esclavos del enemigo, pensaba: yo todo allá, y qué bonito era cuando iba a las fiestas y cuando hacía eso y aquello y aquello? ¿No es cierto que de repente nos expresamos con añoranza por los tiempos pasados? No viviendo el presente y no dándonos cuenta de las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros en este día. Dice la palabra de Dios: este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Pero, hermano, nos estamos quejando. Otro día, domingo, tener que ir a la iglesia, y hoy que juega, y hoy que hay, y hoy que...
Hermano, ¿cuánta ingratitud hay en nuestros corazones? Como que una generación, los padres, y espero no tocar callos y lastimar a nadie, pero como que la última generación, muchos papás que fueron reprimidos, que fueron regañados, aquellos que no los dejaban ir a las fiestas, o que les decían, te vas, pero llegas temprano, sí, a las 7 para que sea temprano, ¿verdad? Y llegaban tempranísimo. Bueno, había quien era reprimido, quien no tenía esa libertad de irse y hacer lo que quisiera. Empezaron a pensar, yo cuando tenga mis hijos, no voy a reprimirlos, les voy a dejar que se diviertan, que gocen la vida, que disfruten. Y dejaron de llamarle la atención de que no fueran hijos reprimidos. Y entonces vino una generación. Bueno, estamos hablando aquí desde los tiempos de Pablo, pero yo estoy hablando de esto último. Y de repente muchos dijeron, te doy todo. Hermano, si usted ha oído hablar del sueño americano, ¿sí han oído hablar del sueño americano? Bueno, ¿cómo empezó esto? Allá por los años 50 más o menos, pues las parejas, porque ya no eran matrimonios desde ese tiempo allá en Norteamérica, empezaron a decir, bueno, podemos tener más cosas. Si tenemos un carro, podemos tener dos. Si tenemos una casa grande, podemos tener una casa grandota. Y entonces vieron que podían trabajar los dos, la esposa y el esposo. ¿Sería malo? No. Pero eso trajo como consecuencia que los hijos fueran descuidados. Y entonces empezaron a dejárselo a la niñera. En ese tiempo la televisión empezó a funcionar como la niñera. Hoy es el celular, ¿verdad? O es la tableta o qué más. ¿Ya? ¿Cuántas cosas? Y todo fue haciendo que esos hijos tuvieran muchas cosas, pero no tenían el tiempo de papá o mamá porque estaban ocupadísimos trabajando y llegaban cansadísimos y era descansar o era medio hacer de comer para subsistir y descansar. ¿Qué pasó con esos hijos? Se volvieron rebeldes. Seguramente usted oyó hablar de los hippies. No es otra cosa que el resultado de esto. De esos padres que no atendieron a sus hijos y que se fueron a vagar y que se juntaron con más amigos y que esos amigos de repente eran mayores y que les empezaron a enseñar algunas cosas no lícitas. Y bueno, muchos de esos jóvenes después empezaron a vagar por alrededor del mundo y se fueron a conocer el mundo y buscando las drogas. Y yo creo que no fue tan difícil encontrarlas, ¿verdad? Y bueno, llegando hasta nuestros tiempos, hoy podemos ver que parte de esa generación hay una libertad. El hijo puede hacer lo que quiera. Y además los hijos ahora son los que mandan. Los que dan las órdenes y papá y mamá pues tienen que obedecer.
Y más si son ancianos. Y pareciera que estoy hablando de cosas desconocidas, pero, bueno, no sé de su experiencia. Lo cierto es que a través del pasar de los años, ahora también otro papel que intervino fue el que de repente empezó la planificación familiar. Aquellas familias que tenían 8 o 10 hijos, que el hermano mayor dejaba la playera o la camisa para el hermano menor y así se las iban pasando, el pantalón o lo que fuera. Ya no, ¿verdad? Ya nada más había 1 o 2 hijos y normalmente era un varón y una niña, entonces era más difícil compartir, ¿verdad? Y entonces es el hijo único. Hace 8 días la hermana en la clase nos hablaba de el chamaco berrinchudo. Bueno, deje ponerle el niño berrinchudo y la niña caprichosa, ¿sí o no? ¿Y cuántos de esos caprichitos había que soportarlos? Y papá por no verse, o mamá por no verse en la pena de lo que hace el berrinche del hijo o de la hija, pues le daba. Hermano, lo cierto es que vivimos una generación de ingratitud. En esta semana las circunstancias me llevaron a un lugar y tuve una experiencia. Cuando usted se acerca a la mesa para disfrutar de sus alimentos, iba a decir tiene la costumbre, pero creo que no debe llamarse costumbre, no sé cómo llamarle, de orar, de dar gracias a Dios por los alimentos. Yo creo que en lugar de llamarle costumbre debería de ser un buen principio. Amén. Un buen principio de dar gracias a Dios. Pero de repente, bueno, uno está acostumbrado de esa manera. Pero cuando ve uno a la gente que agarra el plato, empieza a comer, uno espera que oren, que den gracias a Dios. Pero sobre todo, hermano, cuando usted ve que a todo le fruncen el ceño, que a todo lo desprecian o lo ven con desprecio, lo ven mal, y, ay, esta sopa, y esta verdura. Y cuando ve uno que en ese plato parece que Dios hizo un milagro, le sirvieron un poco de verdura y viene aumentado, dejaron más de la que se les sirvió. Mucha gente hoy en día ve como si fuera un privilegio. Y bueno, creo que sí debe ser un privilegio el comer, ¿sí o no? Pero lo ven con tanto desprecio. De ahí que, hermano, uno puede darse cuenta que hay esa ingratitud en el corazón de la gente. Le decía, ven, cualquier cosa le están buscando. No sé cómo sea usted para la comida. A lo mejor cuando la preparan en la casa, pues usted la ve con mayor deleite, algo que prepararon, algo que le gusta. A lo mejor si lo tiene que comer en una fonda, en una cocina económica, en un restaurante, pues lo va a ver con menos agrado. Lo cierto es que de repente hay mucho desprecio.
Le decía, como si todo lo que tenemos o todo lo que recibimos no lo mereciéramos. Santiago dice que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay variación. Pues bueno, ahora, yo estoy hablando de el mundo. Pero de repente esos principios o esas enseñanzas nosotros también las aplicamos o las vivimos. Y también, hermano, vemos como si todo lo que Dios nos da no lo mereciéramos. Y mire, hermano, espero no me malinterprete o no me malentienda, por favor. Qué bueno que tenemos bendiciones de Dios. Hermano, a lo que lo quiero llevar es lo que dice el versículo 20. Nos dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Lo que tenemos, hermano, es una bendición de parte de Dios. Por eso Pablo se aboca a decirnos, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un buen principio que debemos fomentar, que debemos primero tomar, hacerlo propio y después fomentarlo en nuestros hijos, en nuestra familia. Principio que tiene que estar marcado dice que demos gracias por todo. Y ahí podríamos preguntar, ¿por esto tengo que dar gracias? ¿Por eso tan poquito? A veces, hermano, nos tocó padecer escasez. A veces no estamos en la condición que quisiéramos. Pero sí podemos decirle, gracias Dios. Y mire, darle gracias, dice, en todo. Y todo es todo. Aún lo que no entendemos. Y hay muchas cosas que yo no entiendo, hermanos. ¿Por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Usted cree? David nos marcaba en la alabanza. Tenemos un Dios de lo imposible, un Dios de milagros. ¿Amén? ¿Sí? ¿Sí o no? Tenemos un Dios de lo imposible, un Dios que hace milagros, que de lo que no hay, de lo que no existe, puede hacer que exista. Él con su palabra dijo y fue. Con su palabra fue creado todo lo que existe. Más allá de las teorías de evolución y de los grandes científicos, todo lo que podemos percibir y aún lo que no percibimos existe por el poder de nuestro Dios, por el poder de su palabra. Entonces, hermano, ahí viene una situación que choca con mi cabecita. ¿Por qué si tengo un Dios todopoderoso que puede hacer grandes milagros? ¿Por qué no? Él dice en su palabra que abrirá las ventanas de los cielos y que derramará bendición hasta que sobre y abunde, para que yo vaya y tire la comida, para que toda la comida que se pueda desperdiciar. No, ¿verdad? Pero sí, hermano, si Dios, y es mi Padre, y yo le pido, pero no siempre me da todo lo que le pido.
Y hay quien tiene en abundancia y no le pide y no le ruega, pero mucho menos le da gracias. Entonces, alguien está mal. ¿Seré yo que no tengo? ¿O será el que tiene mucho y lo desperdicia y no sabe agradecer? Pablo nos enseña que demos gracias en todo y por todo, aún en los momentos difíciles. Y mira, hermano, esto me cuesta mucho trabajo predicarlo, pero nos dice que demos gracias en todo. Porque soy enfermo, tengo que dar gracias. Porque no tengo trabajo, tengo que dar gracias. Porque este día nublado, lluvioso. Ayer en la tarde salí de la casa y había caminado como 100 metros y empezó una lloviznita y de repente fue arreciando. Lo bueno que cuando llegué al Metrobús se soltó un aguacerazo, pero fuertísimo, fuertísimo. Pero ya había llegado, ya tomé el Metrobús y paradas adelante estaba sequecito. Bueno, dice Pablo que demos gracias en todo. Y a veces las cosas no marchan bien. ¿Tendré que dar gracias en esos momentos? Vuelvo a la carta a los Romanos, donde nos dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hay cosas que hoy no entiendo, hermano, pero que quizá al paso del tiempo el Señor me va a aclarar. Y si no las entiendo, Dios no deja de ser Dios porque yo no entienda. Dios sigue siendo Dios, igual de poderoso, igual de grande, igual de misericordioso. Lo que sí me enseña es que tengo que dar gracias. Y mire, no es el único pasaje. Vamos a Colosenses, un pasaje paralelo, muy idéntico al que leíamos. Colosenses capítulo 3, verso 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Se acuerda que decíamos? Hablando entre vosotros con salmos y cánticos espirituales. Aquí me dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Enseñaos y exhortaos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Verso 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y luego ahí viene una orden, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Se da cuenta que no era el único pasaje? O no, los efesios no eran los únicos que tenían que agradecer. También los de Colosas, también los de Río Poderoso. Tenemos que ser agradecidos, hermanos. Y si quiere un poco más, en el Antiguo Testamento, Salmo 100, ya se acordó, ¿verdad? ¿Se acordó de este salmo? 5 versículos que pudiéramos aprendernos. Dice el Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. ¿Usted habita la tierra?
Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia todos tristes y, ¿no, verdad? Dice que con regocijo. Y luego, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Viene lo que hemos estado hablando esta mañana. Versículo 4, entrar por sus puertas con acción de gracia. ¿Cómo tenemos que entrar, hermano? Con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. A pesar de los conflictos sociales que se están dando y que están distorsionando a la familia, hermano, dice que por todas las generaciones Él es Dios. Y nos enseña que entremos por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecir su nombre. Hermano, el mundo es un ingrato y se mueve en otra sintonía, o más bien el pueblo de Dios tiene que moverse en otra sintonía, salirnos de la sintonía del mundo, de lo que ellos enseñan, de lo que ellos dicen. Me lo gané, me lo merezco, es el producto de mi trabajo. ¿Quién nos da las fuerzas, hermano? ¿Quién nos da la salud? ¿Quién nos da un poquito de entendimiento o mucho entendimiento para usted, hermano? Todo el entendimiento que usted tiene para hacer lo que usted hace. ¿En qué se desarrolla? ¿Quién le dio el entendimiento para hacer lo que hace? Aquel que hace un mueble, aquel que hace un jarro, que hace una vasija. ¿Quién le dio el entendimiento? Yo luego me pongo a pensar, y bueno, ¿y cómo descubrieron que esto servía para esto? Pues quién sabe, pero bueno, Dios es el que da el entendimiento, el razonamiento, hermano. Y entonces me lleva a entender que usted y yo, hermano, que ya estamos en otra sintonía, que estamos en otro canal, en el canal espiritual. Decíamos hace un momento, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes ser llenos del Espíritu. Usted que está siendo lleno del Espíritu Santo, usted puede decir, gracias Padre, gracias. Gracias por lo que tengo y aún por lo que no tengo. Y entonces podemos entender que nuestro Dios es soberano, que Él tiene el control de todo y que, hermano, muchas cosas que a veces nos cuesta trabajo entenderle a nuestro Dios. ¿No cree que sería bien fácil, así como luego dicen por ahí, una solución salomónica? Repartir en partes iguales. Yo no sería lo más fácil y sencillo. A ver, todo, 5, todos la misma cantidad. Pero no. Desde que empezó la humanidad, había más fuertes, chaparritos como yo y débiles. Y entonces los fuertesotes podían tener más. ¿Es una injusticia de Dios o una injusticia del hombre? Ahora, también, hermano, la palabra de Dios nos enseña que debe haber esfuerzo de nuestra parte.
Porque de repente en todo culpamos a Dios. ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué lo permite? ¿Sí o no? Yo ahorita lo estaba. ¿Por qué Dios nos da poquito? ¿Y por qué a unos muchote? Dios es toda sabiduría. Si uno de los atributos de Dios es la sabiduría, la omnisciencia. Él todo lo sabe, hermanos. No hay cosa que escape de su mente. Entonces, hermano, nuestro propósito o nuestra enseñanza en esta mañana es dar gracias. Que no se pierda ese principio. Hay 3 palabras claves. Una es con permiso, 2 por favor y la tercera gracias. Y a veces se nos pierden. Cuando no decimos con permiso, aventamos. ¿Ah? Cuando no decimos por favor, es que creo que lo merezco, que yo. Y si creo que lo merezco, pues no voy a dar gracias, ¿verdad? Pero hoy tenemos que entender que tenemos que ser agradecidos con nuestro Dios. Así, sea por las cosas más difíciles que estemos pasando, que estemos viviendo, que no entendemos, que se nos complica, tenemos que ser agradecidos con nuestro Dios. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecir su nombre. ¿Quiere orar? Bendito Dios y buen Padre, Señor de la gloria, Dios omnipotente, te alabamos, mi Señor, bendecimos tu nombre y ante tu presencia hoy estamos, Señor, diciéndote gracias, gracias, mi Dios, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Más allá de lo que yo pueda entender, de lo que yo pueda asimilar, Dios. Bendito eres, Padre, te doy gracias por la vida, gracias Señor por este día, por cada uno de mis hermanos que hoy están aquí. Gracias Señor porque me has dado el grande privilegio de conocer tus principios, tus valores, tus enseñanzas. Gracias porque tú me enseñas a que eres un Dios de amor y de misericordia, un Dios que me perdona, un Dios que ha perdonado mis pecados, mis inmundicias, y que ese perdón me ha acercado a ti. Hoy puedo estar en tu mesa, hoy puedo venir ante tu presencia y decirte, bendito eres, Padre, te alabo, Dios, te bendigo y te doy la gloria, porque tú eres grande, poderoso, hacedor de tantas y tantas maravillas, de las cuales cada uno de nosotros formamos parte. Te alabamos, mi Dios, te bendecimos y te damos la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Pues muy bien, hermanos, Dios le bendiga. Un saludo y nos da gusto invitarle para que el próximo domingo usted pueda estar conectado escuchando estos mensajes, martes y jueves, 7 de la noche. Tenemos también predicación. Si usted puede asistir a Escuadrón 201, la colonia Escuadrón 201, en la calle de Héctor Espinosa, con el mismo número 201. Aquí estaremos para servirle con el amor que el Señor nos está amando. Dios le bendiga. Damos gracias por su vida.